Este evento es producido por el Consejo de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, AC, gracias al gentil patrocinio de Código Verde, consultores en seguridad de la información. Bienvenidos a la conferencia Priorizar correctamente las vulnerabilidades. Presento al ponente. Javier Vallejos es CEO y cofundador de Securetia, una empresa especializada en brindar servicios de ciberseguridad. Es licenciado en informática por la Universidad de Palermo y posee una especialización en seguridad informática impartida por la Universidad de Buenos Aires. Es docente en la UBA en materias de grado en la Facultad de Ingeniería y posgrado en la Maestría en Seguridad Informática. Asimismo, se desempeña en varias causas judiciales como perito informático. Una vez más, bienvenidos. Si en tu organización analizan vulnerabilidades, sabrás que hay muchas y de distinto tipo. Entonces es necesario poder priorizarlas. Acompáñame que durante la charla vamos a estar viendo cómo podemos priorizarlas de manera inteligente. Una de las preguntas que nos tenemos que hacer es, ¿qué es una vulnerabilidad? Pregunta básica para empezar. ¿Qué impacto puede tener una vulnerabilidad? ¿Qué tan explotable es esa vulnerabilidad? ¿Cómo podemos detectarlas? ¿Cuántas hay? Si podemos resolverlas a todas, gran pregunta. ¿Y cuáles debemos resolver primero? Estas van a ser las preguntas que nos van a acompañar durante toda la charla. Vamos. Arrancamos porque es una vulnerabilidad. Bien, si leemos la definición, es una debilidad o fallo en un sistema que pone en riesgo la confidencialidad, la integridad y o disponibilidad de la información. O sea que va a estar impactando sobre los pilares de la seguridad. Bien, ahora vayamos a la siguiente pregunta, ¿qué impacto puede tener? Bueno, para eso obviamente vamos a tener que responder unas cuantas preguntas más. Por ejemplo, ¿afecta a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad? Claramente nos va a importar si impacta en los pilares de la seguridad. ¿Qué más nos va a importar? Bueno, si afecta a otros componentes y más allá de poder explotar una vulnerabilidad en nuestra aplicación, impacta en una aplicación aledaña. ¿Qué más? Bueno, ¿desde dónde se puede explotar esta vulnerabilidad? Si tengo que hacerlo, lo puedo hacer desde internet, tengo que estar en la red local, tengo que estar localmente en el equipo o físicamente en el equipo. ¿Qué tan complejo es el ataque? Bueno, si existe un exploit conocido, sí que simplemente tengo que hacer un doble clic, decirle la IP y ya está, o es mucho más complejo. Si el atacante requiere o no privilegios, si tiene que tener privilegios elevados, si tiene que tener privilegios mínimos, o ni siquiera requiere de privilegios para realizar la explotación. ¿Es necesario alguna interacción con el usuario para poder llevar adelante la explotación de esa vulnerabilidad? Bueno, todas estas preguntas que nos fuimos haciendo son las que va a darle un puntaje a lo que se conoce como CVSS. CVSS o Common Vulnerability Scoring System. Así que nos va a dar un número de 0 a 10 y esto nos va a decir qué tan crítica es la vulnerabilidad. De 0 a 4 nos va a decir que la vulnerabilidad es baja, de 4 a 7 que es media, de 7 a 9 que es alta y de 9 a 10 que es crítica. Acá tenemos por ejemplo la calculadora del NIST, ¿sí? En donde podemos a partir de ir cambiando estas métricas que están abajo, que son las métricas básicas, en donde tratamos el vector de ataque, ¿sí? Desde donde podemos explotar esta vulnerabilidad, qué tan complicado es llevar la explotación, qué privilegios requerimos para hacerlo, si necesitamos o no interactuar con el usuario, el alcance, si podemos explotar cosas aledañas, y cómo impacta esto en el negocio, en la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. Si no impacta en nada, un poco o completamente. Bien.
Bueno, entonces ahí tenemos nuestra calculadora que nos va a dar la criticidad de la vulnerabilidad. Fíjense que en este caso, seteado de esta manera la calculadora, nos da que el impacto, la criticidad es de un 9.9. Eso quiere decir que es crítica. Bueno, ¿cómo las detectamos? Bueno, lo podemos hacer con servicios de seguridad ofensiva, como por ejemplo Penetration Test, análisis de vulnerabilidades, en donde un experto, un pentester, va a estar analizando nuestras aplicaciones, nuestros sistemas, nuestra infraestructura para ver qué problemas de seguridad tenemos. Y a partir de ahí surgirán hallazgos de vulnerabilidades en nuestros activos. Después podemos utilizar también herramientas open source, de gratuitas o herramientas propietarias. Por ejemplo, tenemos OpenBus, ¿sí? Trivi, Nessus, Bullseye, Pincastle, SAP, Cloudsploit y Qualys. ¿Sí? Estas son herramientas muy buenas y si no las utilizaron les recomiendo que las usen. Obviamente hay un montón más y depende mucho de qué tipo de activo estemos pentesteando o de qué tipo de activo necesitemos saber sus vulnerabilidades. ¿Cuántas hay? Bueno, imagínense, un montón. ¿Cuánto es un montón? Y de públicas se sabe que hay más de 262.000 vulnerabilidades conocidas. ¿Sí? Y privadas, ese dato se los debo, porque hay muchísimas. Ahora bien, por ejemplo, la gente de Mitre tiene una lista de vulnerabilidades en donde publica todas aquellas que se van reportando. Bien, entonces desde el 2000 hasta el 2024 decimos que tenemos más de 262.000 vulnerabilidades publicadas. Fíjense que este artículo, esta estadística la saqué el 13 de septiembre del 2024. O sea que seguramente hoy hay muchas más. Un dato que es importantísimo para nosotros y que debería llevarnos un poco de paz es que no tenemos que atender esas 262.000 vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque solamente nos van a importar aquellas que nos impacten en nuestro entorno. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un servidor web Apache, bueno, me van a importar las vulnerabilidades para no solamente el servidor Apache, el servidor web Apache, sino para la versión que yo tengo. Bien, ahora, si yo no tengo en mi infraestructura servidores con sistema operativo AIX, entonces no tengo que preocuparme por esas vulnerabilidades. Avancemos. La gran pregunta, ¿podemos resolverlas todas? Calculo que ya a esta altura se imaginan la respuesta. Lamentablemente es un rotundo no. No podemos resolverlas a todas. ¿Por qué? Porque son muchas y aparecen todo el tiempo. En este preciso momento, alguien descubrió una nueva vulnerabilidad. ¿Y cuáles debemos resolver primero? Bueno, para esto vamos a involucrar un nuevo dato, que es la probabilidad de explotación. Bueno, ¿y cómo se calcula la probabilidad de explotación? Por suerte, existe otro sistema de puntaje que se llama EPSS. ¿Sí? EPSS, que significa Exploit Prediction Scoring System. El EPSS nos va a dar la probabilidad de explotación de una vulnerabilidad en los próximos 30 días. Se basa en cientos de variables, por lo cual no se puede implementar una simple calculadora para sacar el número. Al EPSS se lo considera como realizar una inteligencia previa a la amenaza. Y se construye utilizando técnicas de modelado estadístico de uso común. Una característica es que, a diferencia del CBSS, que iba de 0 a 10, en este caso va a ir de 0 a 1. ¿Okay? Veamos el gráfico que tenemos a la derecha, en donde tenemos un conjunto con todos los CVEs, las vulnerabilidades publicadas, pero que realmente los CVEs que están siendo explotados son muchísimo menos. A esos le tenemos que prestar mayor atención. ¿En qué se basa
El EPCS, bueno, entre otras cosas, se va a estar basando en la lista de vulnerabilidades publicadas, solo en las publicadas, que Mitre disponga para el público. Si otras fuentes están hablando de esa vulnerabilidad. ¿Hace cuántos días lleva publicada la vulnerabilidad? ¿Cuántas referencias se enumeran en el CVE? Dentro del CVE vamos a tener un montón de información. Dentro de esa información vamos a tener las referencias que hagan, que nos den mayor info sobre esa vulnerabilidad. Exploit publicados, ¿sí? Por ejemplo en Metaexploit, ExploitDB, GitHub, ¿sí? Que esto hace que sea muchísimo más fácil explotar esas vulnerabilidades. Vectores CVSS versión 3, recuerden que la que vimos era la 3.1. Información sobre el CPE. ¿Qué es el CPE? Bueno, el proveedor. No es lo mismo que la vulnerabilidad sea sobre un actor muy conocido como Microsoft o que sea de un actor que lo utiliza muy poca gente. Cuanto más sea la superficie de ataque para los atacantes, es más sabrosa. Hay algo que se llama el catálogo de Sysakev, que son las vulnerabilidades que están siendo explotadas, que se sabe que en este momento están siendo explotadas. Y también la actividad diaria de explotación según la gente de Alienbolt y Fortinet. Bueno, todo esto va a dar esa probabilidad de explotación. Veamos este gráfico en donde por un lado tenemos EPCS, por otro lado tenemos CVSS, y esto lo que nos muestra es que si bien hay vulnerabilidades que en CVSS versión 3.1 están catalogadas entre altas y críticas, vemos que no todas tienen un EPCS alto. Entonces deberíamos prestarle mayor atención a las que estén allá arriba den el 10 y el 100% de PCS, 10 de CBCS y 1 o 100 de PCS. Esas son las que tenemos que prestarle mayor atención porque son las que no solamente pueden impactar gravemente en mi infraestructura, sino que se sabe que los ciberatacantes están explotando. Perfecto. Hagamos un repaso de lo que vimos hasta acá. Hablamos de la existencia de esas 262.000 vulnerabilidades que existen y que por suerte no le tenemos que prestar atención a todas ellas. Ahí vamos a pensar en la aplicabilidad, cuáles de todas esas vulnerabilidades van a afectar a mis sistemas. También pensemos en el CBCS y entonces ahí pensamos en el impacto, qué tanto va a impactar dentro de mis sistemas. Y vamos a tener que pensar en aquellas vulnerabilidades que su criticidad sea de alta crítica, o sea que sus números en el CBCS vayan del 7 al 10. También tenemos que pensar en cuál es la probabilidad de explotación de esa vulnerabilidad. Y entonces no solo vamos a pensar en el CBCS, sino también en el EPCS y ver cuál es la probabilidad de explotación de esa vulnerabilidad. Si prestamos atención a la existencia, aplicabilidad, impacto y probabilidad, entonces vamos a poder estar priorizando nuestras vulnerabilidades. Vamos a estar haciendo una priorización inteligente de vulnerabilidades. Y de esta forma vamos a estar trabajando mucho más eficientemente. Muchas gracias, Javier, por tu ponencia sobre cómo priorizar correctamente las vulnerabilidades. Estamos iniciando este espacio de preguntas y respuestas. Y antes de pasar a las preguntas que ya nos están llegando por el chat, me gustaría preguntarte qué rol juega la colaboración interdepartamental entre seguridad y el área de operaciones en la priorización de vulnerabilidades en tu experiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, siempre el trabajo en equipo es mucho mejor que el trabajo individual, con lo cual siempre que tanto operaciones, tecnología, seguridad trabajen conjuntamente, los resultados van a ser mejores. La idea de poder priorizarlas es que precisamente la operación siga trabajando adecuadamente y para eso vamos a necesitar probablemente que IT, el área que gestiona la infraestructura, aplique parches, configure de determinadas formas la infra como y los sistemas para que no sean explotadas esas vulnerabilidades. Te agradezco tu respuesta, Javier. Bueno, voy a pasar a las preguntas que tienen aquí la audiencia. ¿Vale? Nos hizo llegar Alicia Martínez la pregunta: ¿qué factores se deben considerar para decidir cuándo una vulnerabilidad debe ser monitoreada en lugar de ser remediada de inmediato? Bueno, ahí en realidad lo que va a depender mucho es qué tan riesgoso podría ser para el negocio corregir esa vulnerabilidad. Entonces ahí es importante también no solamente hacer un relevamiento, ¿sí?, de las vulnerabilidades que tenemos en el entorno, sino antes de salir a aplicar parches y configuraciones, tener otros entornos. Entonces, no solamente tenemos que tener producción, sino test, incubada, desarrollo, y bueno, depende de cada infraestructura, va a tener distintos nombres, pero lo importante es que podamos tener entornos previos a producción. Entonces, estas aplicaciones de parches o configuraciones primero se hacen en entornos con menor riesgo para el negocio y de esa forma vamos probando los distintos entornos hasta llegar a producción. Entonces ya nos quedamos mucho más tranquilos de que no vamos a correr riesgo en producción. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay veces que nos damos cuenta en el camino que ese parche va a afectar a producción. Entonces, ¿qué pasa? Hay que mitigarlo de alguna otra forma. Una manera de mitigarlo podría ser, bueno, controlando y monitoreando a ver qué pasa si, o poner, hay algunos sistemas que permiten hacer lo que se conoce como virtual patching, ¿sí? Que es, bueno, yo no parcheo el sistema en sí, sino que pongo un IPS, un WAF, depende del protocolo que estemos trabajando, delante como para prevenir la llegada de ese exploit a nuestro sistema que es vulnerable. Te agradezco la respuesta, Javier. Pasaré a la siguiente pregunta, que es de parte de Carlos Herrera. ¿Cómo se pueden manejar las vulnerabilidades en un entorno donde las dependencias de terceros no tienen parches disponibles? ¿Qué momento? Sí, eso pasa en todos los entornos. Por lo general tenemos un montón de aplicaciones y el negocio corre por tiene que salir ya a producción y hay dependencias de terceros. Nosotros tenemos nuestro desarrollo, pero nuestro desarrollo por lo general no es 100% nuestro. ¿Por qué? Y porque la necesidad del yo ya, utilizamos herramientas de terceros, librerías, dependencias de terceros, y que en muchos casos, en algunos nos encontramos con que hasta incluso se está utilizando librerías deprecadas, o sea que ya no tienen mantenimiento. Lo ideal sería estar analizando de manera estática primero todas nuestras aplicaciones como para ver cuáles tienen esas dependencias que no están siendo actualizadas por sus desarrolladores, o cuáles están deprecadas, o si existe alguna versión nueva como para poder, en el caso de que sea un proveedor que nos trajo esa librería, solicitar su actualización. Pero bueno, todo esto requiere de mucho análisis, mucho esfuerzo y tiempo como para lograr tener un entorno seguro. Gracias por la respuesta, Javier. Tenemos también la pregunta por parte de Gilberto Martínez. ¿Qué elementos definen los riesgos de software? ¿Qué elementos definen los riesgos de software? Y por lo general siempre uno va a pensar en que el riesgo mayor que va a tener una empresa es que le afecten el core de negocio, ¿sí? Entonces uno tiene que pensar de que cuál es el core de negocio como para ver qué tan riesgoso es para la organización si alguien lograse explotar una vulnerabilidad. Bien, después se trabaja con los software que son satélites a nuestro core de negocio.
Y una vez que tenemos eso controlado, vamos al resto de los software de la organización. Entonces, lo esencial es, primero, saber cuál es mi negocio, cuál es el core de negocio y esas aplicaciones satélites. Te agradezco, Javier. Pasamos a la siguiente pregunta de parte de Luis López. ¿Cuáles son tus recomendaciones para la aplicación de los parches mensuales? Bueno, ahí un poco, como había dicho antes, lo ideal sería tener entornos previos a los productivos. Entonces, de esa manera, Microsoft, por ejemplo, saca los segundos martes de cada mes los parches de seguridad. Bien, en realidad saca parches y muchos son de seguridad. Entonces, deberíamos tener dentro de nuestra organización una política de gestión de parches en donde, bueno, martes sale parche, planificamos la implementación de esos parches que salieron de los productos que nos afectan a nosotros dentro de un entorno no productivo. Pasamos al siguiente, siempre corroborando que no se rompa la aplicación o el sistema, lo que nosotros queremos proteger. Pasamos al siguiente y haciendo siempre las validaciones de que nuestro producto funcione, hasta llegar a producción. Ahí depende mucho de lo ágil que sea la empresa, ¿sí? Porque hay empresas que tienen todo mucho más dinámico, entonces, más allá de la aplicación de parches, que tienen su sistema en donde despliegan los parches para los entornos no productivos, después productivos, tienen un sistema de testing automatizado. Entonces, todo eso se puede agilizar. Ahora sí, las organizaciones no tienen esos sistemas de automatización, bueno, las implementaciones de parche pueden ser un poco más largas. Muchas gracias por tu respuesta, Javier. Tenemos aquí el comentario también de Juan Burgos, que dice que muy buena charla, y el agradecimiento por parte de Gilberto por tu respuesta a su pregunta. A vos, Gilberto. Bueno, estamos por terminar este espacio de preguntas y respuestas, y para hacer el cierre me gustaría que nos cuentes tus comentarios finales o alguna reflexión sobre tu ponencia. Bueno, siempre hay que priorizar, ¿sí? Tenemos que, como la vida misma, no podemos hacer todo, ¿sí? Hay que priorizar y hay que priorizar siempre en base a lo que el negocio necesita. Entonces, si el negocio necesita que su core funcione, que esté levantado 7x24, por 365, entonces nosotros tenemos que lograr hacer eso. Entonces, hay veces que un parche requiere un reinicio del sistema operativo y entonces el negocio sigue productivo y sí, porque está en alta disponibilidad. Siempre hay que tener en cuenta todas esas máximas que nos enseñan en la facultad o vamos aprendiendo durante la vida, ¿sí? Que el concepto de menor privilegio, el concepto de seguridad por oscuridad, que nos va a ayudar a aquellas vulnerabilidades que, bueno, hoy sé, por ejemplo, una aplicación PHP que esté desarrollado con un PHP viejo, que se siguen viendo y hay un montón. Bueno, al menos no le digamos al mundo que estamos utilizando ese PHP viejo. ¿Es lo más seguro? No, pero es un paliativo inicial como para no estar tan expuesto. Después, bueno, la migración va a costar, con lo cual no se va a hacer de un día para otro, incluso de un mes al otro. ¿Por qué? Porque cuando tenés que migrar de una tecnología, por ejemplo, un PHP viejo, uno nuevo, es un desarrollo completo. Entonces, no es de un día para el otro. Bueno, pongamos un WAF delante. Entonces, de esa manera, podemos estar cubiertos en gran parte. Y mientras tanto, vamos viendo de la actualización de nuestro sistema. Siempre enfoquen en lo que son las prioridades para el negocio y luego todas aquellas vulnerabilidades que se están viendo atacadas. Para eso pueden utilizar herramientas, ¿sí? Que los ayuden, ¿sí? En el caso de, bueno, resulta que hice un pentest y encontré una vulnerabilidad. Bueno, la criticidad de esa vulnerabilidad se sacó a partir del uso de la calculadora SBSS, porque hay muchas veces que los pentesters dicen esto es crítico. Y la realidad es que no es crítico, porque cuando usamos la calculadora quizás termina siendo un medio o un alto, ¿sí? Eso depende mucho de cómo le damos la criticidad a las vulnerabilidades. Entonces, asegurémonos que los pentests y los resultados salgan de estándares. Bien,
Ahora, tenemos un montón de vulnerabilidades altas y críticas. ¿A cuál le prestamos atención? Bueno, las que tengan esa probabilidad de explotación entre llegando al 1. ¿Sí? Recuerden que CBCS es de 0 a 10 y EPCS es de 0 a 1. Bueno, llegando al 1, el EPCS sería muy probable que nuestra vulnerabilidad la exploten. ¿Sí? Después hay que tener otros ciertos recaudos, a ver si eso está expuesto realmente a Internet o está en una red cerrada. Bueno, podría acomodar las reglas de firewall para que lleguen únicamente aquello que yo necesito, este el concepto de menor privilegio. Bueno, ahí hay que ir viendo distintas cuestiones como para lograr dormir en paz.